Hola, soy Angeline, soy estudiante de medicina y en este canal explicamos las bases médicas de forma clara y sencilla. Hoy vamos a ver las generalidades de la parasitología humana. Iniciemos definiendo qué es la parasitología. La parasitología es la rama de la biología y de la medicina que estudia los parásitos, a los huéspedes que albergan los parásitos y la relación que existe entre ambos. Esta se encarga de analizar qué parásitos existen, cómo viven, cómo se transmiten, cómo causan la enfermedad y cómo se previenen, se diagnostican y se tratan. Para entender la parasitología humana, primero hay que comprender qué estudia las relaciones biológicas entre organismos de distintas especies, especialmente aquellas en las que uno se beneficia y el otro resulta perjudicado. Estas relaciones se llaman asociaciones interespecíficas y pueden ser de tres tipos: mutualismo, comensalismo y parasitismo. En medicina y parasitología, estas asociaciones explican por qué aparecen enfermedades, por qué algunas especies no enferman y otras sí, y cómo ciertos parásitos saltan de animales a humanos. Iniciemos definiendo qué es mutualismo. El mutualismo es la relación en la que ambos organismos se benefician. Ahora bien, el mutualismo se divide en dos: en simbiosis y en mutualismo facultativo. La simbiosis hace referencia a que estos organismos no pueden funcionar igual sin el otro, es decir, se necesitan ambos para poder sobrevivir. Y el mutualismo facultativo hace referencia a que estos organismos mejoran su supervivencia, pero si en llegado caso se llegasen a separar, ellos pueden vivir de manera independiente. El mutualismo se da cuando hay intercambio de nutrientes, hay protección contra patógenos y cuando se ayuda al organismo de manera metabólica o inmunológica. Esta asociación no es frecuente en los humanos, pero sí es muy frecuente en distintos animales. Un ejemplo clásico de mutualismo es la relación entre las abejas y las flores. La abeja obtiene néctar y polen como alimento, mientras que al moverse de una planta a otra, transporta el polen, facilitando la polinización y reproducción de la flor. Ambas especies se benefician para sobrevivir y reproducirse. Ahora definamos qué es comensalismo. El comensalismo es la relación donde un organismo se beneficia y el otro no obtiene beneficio ni daño aparente. El comensalismo se da cuando el organismo usa nutrientes sobrantes, espacio corporal y utiliza un ambiente estable para sobrevivir. A diferencia del mutualismo, el comensalismo sí es muy común en los seres humanos. Un ejemplo clásico es la Entamoeba coli, que es un parásito no patógeno que vive en el intestino humano. Este parásito vive en el colon, pero no invade ningún tipo de tejido, no produce toxinas y no causa ningún tipo de sintomatología. Muchas veces se detecta en un examen coprológico, pero no se trata porque no es un organismo invasivo. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que el comensalismo puede llegar a ser parasitismo cuando cambian ciertas condiciones del huésped. Por ejemplo, cuando hay inmunosupresión, desnutrición, alteración de la microbiota o hay una enfermedad de base. Entonces, lo que no era dañino ahora sí comienza a causar daño y empezar a generar sintomatología en el huésped. Ahora hablemos del parasitismo. Este es el foco de la parasitología humana. Recordemos que el parasitismo es la relación donde el parásito se beneficia, pero el huésped sufre daño. Este daño puede ser mecánico, inflamatorio, inmunológico y nutricional. Hay que tener en cuenta que el parásito no busca matar al huésped, pero sí busca explotarlo el mayor tiempo que sea posible. El daño que produce el parasitismo se da cuando hay invasión de tejidos, hay competencia por los nutrientes, liberación de toxinas y una respuesta inmune exagerada por parte del huésped. Este tipo de asociación biológica sí es muy frecuente en los seres humanos, y un ejemplo clásico que tenemos es el Plasmodium. Este parásito es el que genera la malaria. Entonces, este parásito invade patocitos y los eritrocitos, produce anemia, fiebres cíclicas y puede causar hasta la muerte. Ahora hablemos de unos conceptos claves en la parasitología para comprender mejor el tema.
Iniciemos definiendo qué es un parásito. Un parásito es un organismo que vive a expensas del huésped, usando sus nutrientes, lo utiliza como refugio y como un buen ambiente para reproducirse. Estos parásitos producen un daño directo o indirecto al huésped y pueden parasitar a humanos o animales. Ahora continuemos con huésped. Un huésped es un organismo que alberga al parásito y permite su supervivencia y desarrollo. El tipo de huésped depende del rol biológico que cumple en el ciclo del parásito, no de la especie. Existen tres tipos principales de huésped. Iniciemos con el huésped definitivo. Este es el organismo donde el parásito alcanza su forma adulta, realiza reproducción sexual y biológicamente es el huésped más importante para el parásito. Se reconoce cuando hay presencia de gusanos adultos, gametos y huevos fértiles. Ahora hablemos del huésped intermediario. Este es el organismo donde el parásito vive en fases larvarias y asexuales. En este caso, el parásito no alcanza su madurez sexual. Entonces, se da cuando el parásito necesita más de un huésped. Cada huésped cumple una función distinta. Por último, hablemos del huésped paraténico o de transporte. Este es un huésped que no es indispensable para el parásito, por lo que el parásito no se desarrolla ni se reproduce, solamente se mantiene viable. Esto funciona como un vehículo biológico. Este ocurre cuando el parásito llega por accidente o para facilitar la llegada al huésped definitivo. Ahora hablemos de reservorio. Un reservorio puede ser un objeto animado como cualquier ser viviente o inanimado como pozos de agua, tierra, objetos, entre otros que donde un agente infeccioso vive, crece y se multiplica. Entonces mantiene al parásito en la naturaleza, permite su supervivencia a largo plazo y es una fuente constante de infección para otros huéspedes. Un ejemplo es el murciélago, considerado reservorio natural del virus como el ébola o el SARS, desde el cual pueden transmitirse a los humanos. Debemos de tener en cuenta que si no controlamos el reservorio, la parasitosis nunca desaparece. Por último, hablemos de vector. Un vector es un organismo vivo, generalmente un artrópodo, capaz de transmitir patógenos infecciosos como parásitos, virus o bacterias de animales a humanos o entre personas. Actúan como intermediarios necesarios en el ciclo de vida o la dispersión de la enfermedad. Existen dos tipos de vectores. El vector mecánico, que hace que el agente patógeno se transporte físicamente en la superficie del vector, sin experimentar cambios ni multiplicación. No se lleva a cabo un ciclo de vida. Por ejemplo, las moscas llevando agentes patógenos a los alimentos. Aquí solamente se transporta el parásito, no hay desarrollo dentro de él. Y el vector biológico, donde el parásito necesita evolucionar, madurar o multiplicarse dentro del vector antes de ser infeccioso. Digamos que realiza una parte de su ciclo de vida. Generalmente es transmitido por una picadura o mordedura. Entonces aquí el parásito se multiplica, se desarrolla o se reproduce sexualmente. Pasemos ahora a hablar sobre la clasificación de los parásitos. Los parásitos se pueden dividir en tres tipos, según su dependencia o grado de parasitismo, según su morfología y según su localización. Cuando hablamos según su dependencia o grado de parasitismo, hablamos de tres tipos de parásitos: parásitos obligados, parásitos facultativos y parásitos accidentales. Los parásitos obligados necesitan al huésped para vivir, no sobreviven en el ambiente. Sus características es que son de alta adaptación, tienen ciclos complejos de vida y tienen alta especificidad. Estos pueden infectar humanos o animales y como ejemplo tenemos el Plasmodium. Este tipo de parásito no puede sobrevivir fuera del huésped. Los parásitos facultativos pueden vivir libres en el ambiente o parasitar ocasionalmente. Estos parasitan cuando hay condiciones favorables, hay inmunosupresión por parte del huésped o un acceso accidental al huésped, por ejemplo, las amebas de vida libre. Por último, hablemos de los parásitos accidentales. Estos parásitos infectan a un huésped no habitual,
entonces su ciclo no se completa y pueden producir un daño grave, porque invade un huésped atípico, como el humano, al que no está adaptado, provocando reacciones inmunes intensas, migraciones erráticas a órganos vitales y obstrucciones. Al no ser su ciclo habitual, causan infecciones más agresivas, reacciones alérgicas severas y daños tisulares crónicos o agudos. Otra clasificación es según su morfología. Según su morfología, los parásitos se dividen en protozoos, helmintos y artrópodos. Los protozoos se pueden dividir en amebas, flagelados, ciliados y apicomplexa. Los helmintos se clasifican según nemátodos, céstodos y tremátodos. Y los artrópodos se pueden dividir en dos, en insectos y arácnidos. Por último, los parásitos se pueden dividir según su localización. Estos pueden ser ectoparásitos o endoparásitos. Los ectoparásitos son parásitos que viven en la superficie corporal. Estos se localizan en piel o cabello. Y los endoparásitos son parásitos que viven dentro del cuerpo del huésped, ya sea en el intestino, en sangre, en tejidos o en órganos internos. Ahora hablemos de mecanismos de transmisión de los parásitos. El primer mecanismo de transmisión es la ingestión de formas infectantes. El huésped ingiere accidentalmente la forma infectante del parásito, generalmente a través de agua, alimentos, manos contaminadas o vómites. Entonces, estas formas son resistentes al ambiente, soportan el ácido gástrico y están diseñadas para sobrevivir fuera del huésped. ¿Por qué ocurre? Ocurre por mala higiene, por falta de agua potable, por consumo de alimentos crudos o contaminación fecal del ambiente. Es más frecuente en niños, comunidades rurales y zonas con saneamiento deficiente. Otra forma de transmisión es la penetración activa a través de la piel. Aquí el parásito penetra la piel intacta o sana, no se requiere de heridas y este parásito utiliza enzimas proteolíticas que atraviesan la barrera de la piel. Aquí el parásito reconoce la temperatura, el dióxido de carbono o sustancias químicas que tiene el huésped, lo que hace que atraviese la epidermis y éste migre por tejidos o por sangre. Este ocurre cuando hay contacto con suelo húmedo o con agua contaminada. Y se da cuando usualmente caminas descalzos, vas a baños en ríos o lagos o haces actividades agrícolas sin protección. La picadura de vector hace referencia cuando el parásito se transmite cuando un vector hematófago pica al huésped e inocula la forma infectante. Esto hace que el parásito viva, se desarrolle o se multiplique en el huésped. Ocurre principalmente cuando hay presencia del vector, es decir, un insecto o un arácnido, o también en climas tropicales. Por último, hablemos de la transmisión vertical. Esto ocurre cuando el parásito pasa de la madre al hijo. Ocurre en el embarazo, parto o lactancia. Ahora hablemos de las vías de transmisión de los parásitos. Este es el camino anatómico de entrada al huésped. Se divide en dos vías principales, la vía activa y la vía inactiva. La vía activa hace referencia a la penetración directa del parásito, es decir, el parásito se mueve por sí mismo, este tiene enzimas y mecanismos propios que logran atravesar la piel o las mucosas intactas y no es necesario que sea ingerido. Ocurre cuando el parásito detecta la temperatura corporal, sustancias químicas de la piel, lo que hace que penetre la epidermis y los capilares y éste migre por sangre o tejidos. Y la vía pasiva. Aquí el parásito no penetra la piel por sí mismo, sino que el huésped facilita su entrada. Aquí sí tenemos varios tipos de vías. La vía oral, que ocurre cuando ingerimos las formas infectantes de los parásitos. La vía por inoculación, que ocurre principalmente cuando hay una picadura de un vector. La vía transfusional, que se da cuando el parásito entra directamente al torrente sanguíneo. Y la vía sexual, que ocurre cuando hay contacto de mucosas y fluidos genitales.
Ahora hablemos de los ciclos de vida de los parásitos. Existen dos tipos de ciclo de vida, los ciclos directos o monóxenos y los ciclos indirectos o heteróxenos. El ciclo directo hace referencia a que el parásito solamente se alberga en un solo huésped. No se requieren de huésped intermediarios ni de vectores. El parásito completa todas sus fases en el mismo tipo de huésped. Ocurre cuando el parásito adulto vive en el huésped, produce huevos o quistes. Estas formas salen al ambiente por medio de heces, maduran en el suelo o agua y reingresan al mismo tipo de huésped. Ocurre principalmente en el intestino humano o en el suelo o agua contaminada. El ciclo de vida indirecto hace referencia a cuando el parásito necesita dos o más huéspedes. Cada huésped cumple una función en específico, sea desarrollo larvario, multiplicación o reproducción sexual. Ocurre cuando el parásito sale del huésped definitivo, entra en un huésped intermediario o vector, se transforma o multiplica y llega nuevamente al huésped definitivo. Ocurre en ambientes específicos como agua dulce, selvas o climas tropicales y en presencia de vectores o reservorios. Por último, hablemos del mecanismo de daño. El mecanismo de daño es la forma en que el parásito causa enfermedad en el cuerpo. El parásito no solo está ahí, sino que hace algo que daña. Existen 4 formas principales de daño: daño mecánico, daño tóxico metabólico, daño inmunológico y daño exfoliatriz o sustractor. Iniciemos por daño mecánico. Es un daño que se da por tamaño, número o movimiento. Aquí el parásito ocupa espacio, tapa conductos, presiona órganos, se mueve y lastima tejidos. Ocurre cuando hay muchos parásitos, cuando son grandes y cuando están en lugares muy estrechos. Usualmente estos parásitos invaden intestino, vías biliares, pulmón y cerebro. El daño tóxico hace referencia a que el parásito libera sus desechos, libera toxinas y estas sustancias irritan, inflaman y alteran funciones normales del huésped. Ocurre cuando el parásito está vivo y activo y especialmente se dan infecciones intestinales. El daño inmunológico es el daño que lo causa el propio sistema inmune. Esto es muy importante porque el cuerpo reconoce al parásito, activa defensas, produce inflamación excesiva y a veces el daño inmunológico es el mayor que el que produce el parásito. Esto ocurre frecuentemente en infecciones crónicas y ocurre principalmente en hígado, pulmón, intestino y tejidos del cuerpo. Por último, hablemos del daño exfoliatriz o sustractor. Aquí el parásito se roba los nutrientes o sangre. Se alimenta por hierro, vitaminas, proteínas o directamente de la sangre del huésped. Ocurren infecciones crónicas en niños, en parasitosis intestinales y se ubica principalmente en intestino delgado. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a mi canal, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video.